Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y usted lo tiene ahí en su pantalla. Y para ahorrar tiempo, pues lo vamos a leer directamente de la pantalla. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Lo vamos a leer de nuevo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es esto de despojarlos? ¿Qué es esto de exhibirlos? Usted sabe que hay un mundo espiritual, además de este mundo material, y yo podría asegurarle que ese mundo espiritual es más real, es más vívido de este mundo físico en el cual nosotros vivimos, este mundo de 3 dimensiones, ¿verdad? Alto, ancho y profundo. Y cuando Cristo muere en la cruz, el enemigo, creyendo que había logrado una victoria, resulta que lo que logró fue una tremenda derrota. Y amados, nos encontramos que en aquellos tiempos, sabemos que cuando llegaban ejércitos invasores y conquistaban un territorio, conquistaban una nación, una ciudad, lo primero que hacían era hacer desfilar a los ejércitos conquistados, y los hacían desfilar sin sus armas, en harapos, mostrando su vergüenza, sin ningún tipo de calzado, sin ningún tipo de armadura, ¿verdad?, de guerra. Y es exactamente lo que nos dice el Señor en esta palabra, que cuando Cristo Jesús muere en aquella cruz hace más de 2000 años, todos esos principados de maldad, todas esas potestades que se mueven en esas regiones, en esa dimensión espiritual, fueron exhibidos. Y despojado significa, amados, eso, que toda su armadura, toda sus armas de guerra y, amados, todo aquello que les servía para ir y atacar, les fue quitado y fueron exhibidos en vergüenza, dice otra versión. Entonces, amados, todos esos ejércitos de las tinieblas ya fueron expuestos por el Señor, ya fueron presentados públicamente, porque hubo un triunfo en esa cruz. Y me interesa, amados, que nos fijemos que aquí menciona el apóstol Pablo a principados y a las potestades, como que si fueran los rangos más altos en cuanto a esa jerarquía espiritual de parte de las tinieblas. Y quiero hablar acerca de esto en esta noche, acerca de esas potestades. Sabe que Cristo Jesús murió en aquella cruz, y nosotros encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, que el apóstol Pablo nos habla que nosotros tenemos una armadura de parte de Dios, una armadura militar, un casco que nos cubra nuestros pensamientos, una coraza que cubra nuestro corazón, un escudo de la fe donde todo dardo del enemigo, donde quiera venir y alojarse, sea apagado, un cinturón donde ciñe nuestras ropas, un calzado de justicia. Y toda esta es un armamento. ¿Y sabe qué? Un armamento, perdón. Hay también una espada. Y esa espada es una espada defensiva. Toda esta armadura es una armadura defensiva. Pero nos habla Pablo que necesitamos nosotros resistir a esas entes, a esas potestades, a esos gobiernos de las tinieblas que se siguen moviendo en este tiempo. Tenemos una lucha. Y esta lucha es en ese mundo espiritual, en ese ámbito espiritual. Y todo lo que nosotros hagamos, todas esas luchas de poderes que nosotros tengamos, se va a evidenciar en este mundo físico. Entonces, aunque Cristo venció en esa cruz, aunque están totalmente desarmados, nosotros tenemos todavía luchas. Y esa lucha, amados, es de resistencia. Esa lucha es de no dejar, ¿verdad?, que esos espíritus de miedo, esos espíritus de temor invadan nuestras vidas. Y cuando abrimos puertas, y esa puerta llamada temor, le estamos dando
un territorio al enemigo para que pueda llegar, para que pueda poner sus pies y que pueda hacer oposición en nuestras vidas y que muchas veces pueda penetrar. Y es en eso que nosotros tenemos que darnos cuenta, amados, que este tiempo es de luchas espirituales. Pero no quiero esta noche yo venirle y decirle qué tan fuerte es el enemigo. Lo que quiero esta noche es que nosotros nos demos cuenta y que conozcamos cómo el enemigo se mueve y que conozcamos los tiempos que estamos viviendo y que conozcamos también quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso le traigo el tema esta noche de la operación de las potestades, cómo operan las potestades. Pero también quiero dejarle alojado en su corazón que aunque las potestades sigan moviéndose, aunque ya fueron desarmadas, están en ese tiempo de resistencia, en ese tiempo que saben que les queda poco tiempo y no quieren, decía mi abuela, están dando como manotadas de ahogado. Que nos demos cuenta que es mayor el que está con nosotros que el que se mueve en el mundo. Ahora, necesitamos entender, amados, cómo operan estos entes de las tinieblas. Dice el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquí encontramos a una potestad llamada destruidor. Y sabemos que es una potestad que no es un demonio cualquiera porque no tiene un nombre, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia hay nombres de demonios, por ejemplo está Belcebú. Y hay muchos otros nombres de demonios, pero esta es una potestad. Y esta potestad se llama destruidor. Y este destruidor aparentemente penetra en las ciudades. Este destruidor llega y arrasa con los poblados, arrasa con las naciones. Pero también, amados, encontramos aquí que aquí el profeta le está dando 3 aspectos de los cuales nosotros como pueblo de Dios tenemos, que Dios nos ha dado para poderle hacer frente a las potestades de las tinieblas. Y le dice el profeta Nahum a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios: guarda tu fortaleza, o guarda la fortaleza. Número 1, ¿cuáles son nuestras fortalezas en Dios? ¿Sabe que acabamos de darle adoración al Señor? Acabamos de darle alabanza al Señor. Acabamos de derramarnos delante de Él. Y sabe que la Biblia misma dice que nuestra alabanza es nuestra fortaleza, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no será por eso que los ataques vienen al gozo. Y no será por eso que vienen esos dardos, amados, para, en lugar, hermanos, de nosotros tener un corazón abierto a la adoración, un corazón abierto a la alabanza, estemos con un corazón abierto al temor. Entonces el enemigo sabe que tiene que bajar nuestras defensas de adoración, tiene que bajar nuestra defensa de exaltación, de comunión. Vigila el camino. Este tiempo es para estar vigilante de los tiempos en que estamos viviendo. Estos tiempos son para estar haciendo un autoexamen de cómo estamos delante de Dios. Sabemos que el camino es Cristo Jesús. Y no solamente es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, amados, ¿cómo estamos nosotros en el camino? ¿Sabe que dice la Biblia que hay 4 tipos de terrenos? Y cuando el Señor manda su palabra, que es espíritu y es vida, y es lo que nos fortalece, y es la que levanta nuestras defensas espirituales, amados, cuando cae junto al camino, se pierde. Entonces necesitamos vigilar nuestro camino. Y le dice el profeta: cíñete los lomos, cíñete los lomos. Ceñirse los lomos en aquellos tiempos, ustedes saben que pues no usaban pantalones, no usaban jeans como usamos en este tiempo. Era, amados,
que se amarraban las enaguas, ¿verdad? Si podemos decirlo, sus vestimentas que eran largas, y se hacían un nudo. Se hacían un nudo. Y con ese nudo, ellos podían caminar mejor, podían correr mejor o podían hacer sus actividades agrícolas de forma mejor porque tenían libertad. Entonces, eso me habla de no estar atados. Eso me habla, amados, de estar listo para hacer alguna actividad, y en este caso estamos hablando de lo espiritual. Cuando Dios le dice a su pueblo, miren, esta noche va, y miren qué interesante, porque esa potestad no se la puse hoy, la potestad que llegó a Egipto, y que cuando miró la sangre que estaban en las puertas y en las ventanas no entró, porque tenía prohibido entrar. Y Dios le dice a su pueblo, esta noche ustedes van a comer el cordero con hierbas amargas, pero van a estar listos, ceñidos de sus lomos. Entonces, estar ceñido es estar listo. Estar listos. ¿Listos para qué? Listos porque el Señor viene pronto. Y tenemos que vivir cada día de nuestra vida como que si el Señor viniera ese día. Y tenemos que vivir cada día como que si no viniera. No sentarnos a esperarlo, sino que seguir con los pies en tierra, pero sabiendo que en cualquier momento podemos nosotros salir de Egipto, pero ceñidos nuestros lomos. Y luego le dice, refuerza mucho tu poder, refuerza mucho tu poder. ¿Qué poder? ¿Qué poder podemos tener nosotros los seres humanos? El poder que nosotros podemos tener es el poder mismo que el Señor nos da. Es la fuerza misma que el Señor nos da. Y por eso la parábola aquella de las 10 vírgenes que la hicieron las muchachas, ¿verdad? Y los muchachos en el día de talentos de los jóvenes, donde habían 5 que no reforzaron su poder, no llenaron sus lámparas con aceite y no tuvieron esa fuente para que esa llama estuviera encendida. Y bendito Dios por aquellos que siguen llenando, y de hecho ustedes aquí están en esta casa llenando sus lámparas con aceite. Ahora, amados, son 4 aspectos que necesitamos nosotros tener para poderle hacer frente a las potestades. Y no van a poder ingresar, y no van a poder entrar, porque van a encontrar las puertas totalmente cerradas de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestra familia. Este destruidor, entonces, amados, es un espíritu o es una potestad que aprovecha cuando te sales de cobertura. Cuando alguien se sale de cobertura, como el hijo pródigo se salió de cobertura. Porque aquí el profeta Nahum le está diciendo, ¿sabes qué? La fortaleza, no tienen que salir de sus fortalezas. Guarda tu fortaleza. Las fortalezas eran las fortificaciones, eran esos tremendos, ¿cómo se llama? Cercados que le hacían a las ciudades, donde habían torres y había un vigía, amados, y sabemos que abrían las puertas para que la gente saliera a hacer sus actividades agrícolas, pero cuando habían peligros, toda la gente entraba a la fortaleza, se cerraban con cerrojos, los vigías estaban vigilantes y podían ver alrededor lo que estaba pasando y por dónde podía venir el enemigo. Entonces, estos espíritus llamados espíritus de destrucción o el destruidor llega, esta potestad llamada destruidor llega cuando andamos fuera de cobertura. Y por eso qué importante que nosotros en este tiempo no perdamos nuestra comunión, no perdamos, amados, nuestra relación con Dios y sigamos, amados, con esa mecha encendida, con ese fuego encendido y no nos salgamos nosotros de cobertura, porque si estás fuera de tu fortaleza, el destruidor llegará. ¿Y cuántas personas, amados, creyendo de que no era ningún problema tirarse una canita al aire, como dicen por ahí? En el mundo, amado, llegó el destruidor y aprovechó y destruyó su familia, destruyó matrimonios, destruyó hijos, destruyó economías. Llegó el destruidor.
hay que cerrarle las puertas al destruidor, hay que mantenernos dentro de nuestras fortalezas. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, encontramos otras potestades, amados, que aquí le llaman los verdugos. Los verdugos, y hemos hablado acerca de estos verdugos. Dice Ezequiel 9:1: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Estos verdugos, estas potestades son de ciudad, estas potestades son de nación. Versículo 9: y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Esta potestad, llamado verdugos, se activan por derechos legales. Usted recuerda que desde el principio de la creación de la humanidad encontramos que la sangre clama por justicia. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama por justicia. Entonces la sangre derramada, inocente, hermanos, clama o activa estos espíritus llamados verdugos. ¿Y cómo han sido nuestras ciudades, amados? Nuestras ciudades han sido violentas. Nuestras ciudades han sido de mucha sangre, ¿verdad? Sabemos que las raíces son la pobreza más que todo, ¿verdad? Ese es como el núcleo de la violencia, aunque también está la situación del corazón, también está los hogares destruidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? El crimen organizado, etcétera. El asunto es que toda sangre que se derrame en un país, esa sangre activa. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo que construyera ciudades de refugio, y construyó 6? Y esas ciudades de refugio, ahí habían sacerdotes, pero iban a estar habilitadas para que una persona que había matado accidentalmente a otra fuera a tener refugio ahí, porque ahí no puede llegar el vengador de la sangre. Entonces hay espíritus que se activan cuando hay sangre, vengadores de la sangre, y aquí lo encontramos como una potestad llamada verdugos, y que se mueven en las ciudades. Por eso, amados, la violencia genera más violencia, y Jesucristo dijo: el que espada mata, a espada va a morir, porque los verdugos se encargan de hacer este trabajo. ¿Y por qué decimos que se activan y que se mueven por derechos legales? Aquí no le pongo todo, hermanos, el texto, ¿verdad? Yo solamente le pongo algunos textos escogidos para ahorrarnos tiempo. Pero el asunto es que cuando llegan estos verdugos, con ellos andaba un personaje que era un escribano, un escribiente. Dice el versículo 10: así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ellos mismos activaron, ¿verdad?, estas potestades. Recuerdan que los judíos dijeron: la sangre del justo Jesús caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Activaron a los verdugos, y 70 años después llegaron los verdugos en figura del ejército romano y ejecutaron juicio allí en Israel. Versículo 11: y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Sabe cómo es esto? Como en la parte legal, ¿verdad? Cuando un abogado llega y levanta un acta de cualquier asunto, porque es un asunto legal, y ese abogado hace constar que lo que está pasando ahí es fidedigno y tiene alguna base jurídica. Entonces este escribano, este es un personaje también del mundo espiritual,
que anda tomando nota de lo que se está haciendo, porque esos verdugos que andan en la ciudad se han activado porque tienen derechos legales. Si no fuese así, no hubiesen tenido permiso de andar por la ciudad ejecutando juicio. Entonces, amados, estas potestades son potestades de ciudad, potestades que se activan para, hermanos, ejecutar juicios por sangre derramada. Salmos capítulo 27. Aquí encontramos a David. Dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí David hace una lista, hermanos, de 3 tipos de perseguidores que tenía David. Número 1, dice David, malignos. Número 2, dice David, enemigos. Pero también dice angustiadores. Entonces, los malignos y los enemigos, aquí podemos nosotros entender que son personas que no querían a David. Y sabemos que de hecho, pues, el mismo rey Saúl con su ejército lo andaba persiguiendo. Gente malvada, hermanos, que envidiaba a David. Pero angustiadores, me está hablando de potestades. Este es otro tipo de potestad, los angustiadores. Ahora, David dice, aunque sean personas o aunque sean potestades, van a tropezar y van a caer. ¿Y por qué está tan seguro David? Porque David está haciendo lo que nos dijo el profeta Nahum. ¿Qué dijo David? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces David aquí está declarando que él tiene a Dios que es su salvación y que él tiene a Dios que es su luz, y aunque anda en valle de sombra, eso lo dijo más adelante, él anda en luz. El valle de sombra va a estar ahí, pero donde caminaba David, ahí había luz. Aunque la sombra estuviera siguiéndolo, David andaba en luz. Y David lo declara: si yo ando en luz y si yo tengo a Jehová por mi salvación, entonces no voy a dejar que ningún espíritu de temor, ningún espíritu de miedo vaya a alojarse en mi vida. Y esa era su fortaleza. Y él mismo lo declara: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y vuelve a decirlo: por eso yo no me atemorizo de nadie. Y David desde ese momento está cerrándole puertas a esas potestades de las tinieblas. Y por eso él sabía que iban a caer y que iban a tropezar. ¿Y sabe qué? David lo está diciendo en pasado. Ellos tropezaron y cayeron. No lo está diciendo así como una expectativa. Van a caer y van a tropezar. Lo está diciendo como que si ya hubiese sido hecho. Y mientras David estaba hablando de este Salmo 27, estaba siendo perseguido, hermano. Estaba siendo perseguido todavía. Pero David ya mira como un hecho que sean seres humanos o sean potestades de las tinieblas, van o no van. Ellos cayeron ya de antemano porque ya tienen una restricción, porque ya tienen un decreto de parte de Dios que no le va a permitir llegar a David, porque David ha cerrado toda puerta delante de ellos. Esa era la fortaleza de David, saber quién estaba con él, saber quién caminaba con él y saber quién era él. ¿Cuántos tienen a Jehová como su luz y su salvación? Entonces diga esta noche: ¿de qué he de atemorizarme? Buscan la oportunidad cuando a alguien le está yendo mal, cuando alguien está pasando situaciones
hermanos, difíciles. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una ruptura amorosa, ¿verdad? Para poner un ejemplo, y tiene su corazón roto, quebrantado. Entonces, amados, llegan los angustiadores, porque miran una puerta abierta ahí, y comienzan a infundir temor, y comienzan a infundir tristeza, y comienzan a meter espíritus de depresión. Esa es la puerta que se abre ahí. O cuando alguien, hermanos, ¿verdad?, está pasando crisis económicas y que está preocupado porque no sabe cómo va a tener recursos para alimentar a su familia, los trabajos, hermano, no lo encuentra, no sabe cómo va a hacer para salir adelante. Llegan los angustiadores y le dicen: no vas a perder todo, tu mujer te va a dejar, te van a sacar de la casa, ya el que te arrenda ya no te va a aguantar más. Entonces, espíritus oportunistas. Entonces, amados, sabemos que vamos a tener en este mundo aflicciones. Y el mismo Señor lo dijo, Salmo 91. Pero yo estaré con él en aflicción, dijo el Señor. Y esa es la diferencia entre tener aflicción y estar solo, y tener aflicción, pero que el Señor esté conmigo. Y eso era lo que sabía David, que aunque estaba en aflicción, él andaba con Jehová, que es su luz y que es su salvación. Por lo tanto, decía David: ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer? Entonces, amados, en esos tiempos de crisis de cualquier tipo, hay que, amados, mantener la fe, hay que mantener la esperanza, hay que saber, hermanos, que Dios está con nosotros. Y hablábamos la semana pasada que Dios no va a permitir que nosotros quedemos tirados, aunque hayamos caído. Y decíamos la semana pasada, aunque 7 veces cae el justo, Dios lo levanta aún a la 7ª. Dios no va a dejar tirado al justo para siempre. Él le va a sostener, Él le va a dar su mano. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos otra potestad, hermanos. Pero esa, ¿sabe qué? Esta sola se lo doy para ilustración, porque usted y yo no la vamos a ver, no la vamos a conocer. Bueno, es más, no vamos a conocer ninguna de estas que estamos mencionando. El destruidor nunca va a llegar a nuestra casa. El angustiador nunca va a llegar a nuestra casa. Las puertas están cerradas en el nombre de Jesús. Dice en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esta es otra potestad llamada desolador. Pero esta potestad va a operar en ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Por eso le digo que usted no lo va a ver, ¿verdad? Y ese desolador tiene que ver, hermanos, con que no va a haber comunión con Dios en ese tiempo. Las puertas de los cielos van a estar cerradas y va a haber un espíritu de desolación en este mundo, porque el Espíritu Santo va a estar obrando, hermanos, para aquellos que reconozcan al Señor allá en Israel. Yo creo que esto ya lo explicamos un viernes de estos que ha pasado, ¿verdad? Y ¿sabe qué? La Biblia dice que la gente, viendo todo lo que va a estar ocurriendo, en lugar de reconocer a Dios, más va a tener su corazón endurecido, y más van a buscar a los ídolos, a las imágenes, a la idolatría. Y muchos van se me lengua la traba, a blasfemar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que esté operando, hermanos, porque la iglesia se ha ido y lamentablemente las puertas abiertas del mundo van a estar para los espíritus malignos que estén operando en esta tierra. Entonces, esta entidad llamada desolador
no es, amados, para este tiempo, pero es para un tiempo muy cercano, que puede ser mañana. Y si es mañana es porque el Señor viene hoy. Gloria al Señor. Es para el tiempo cuando la iglesia sea arrebatada y comience a gobernar el anticristo, tiempo que yo siento que está muy cercano. Entonces por eso no lo vamos a revisar mucho. Aquí encontramos otras potestades. Dice Apocalipsis 9:15, que también es para el tiempo ese de tribulación y gran tribulación. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Y por qué decimos que estas son potestades también? Hermanos, ángeles atados, ¿qué son? Son ángeles caídos, hermano. Los ángeles de Dios no están atados. Estos son ángeles caídos y que están atados, y sabe que Dios en su soberanía, Dios para ejecutar lo que quiere ejecutar, también utiliza hermanos, puede utilizar a estas potestades. Entonces hay potestades que Dios usa para sus propósitos. Y estos ángeles tienen una función, pero esa función es para la gran tribulación. Son potestades poderosas, porque si no fueran poderosas no estuvieran atadas. Y que van a ser desatadas a ese tiempo. Y ya, mire, cómo, hermanos, tiene Dios el control de todas las cosas. Que ya tiene la hora, el día, el mes y el año en que Dios los va a utilizar. Entonces, amados, ¿quién tiene el control? Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Dios tiene el control de todos los tiempos. ¿Sabe qué más me dice este texto? Recuerda que nosotros encontramos en la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente está en la potestad de mi Padre, ni los ángeles del cielo, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo eso, Él estaba en calidad de siervo. Y ya lo sabe, hermano. Y si Dios ya sabe el día, la hora, el día, el mes y el año, es porque Dios ya sabe cuándo va a venir. Es porque Él ya estableció el tiempo. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días de nuestras vidas. Porque nosotros no lo sabemos. Pero Dios ya tiene, hermanos, ese cronómetro, hermanos, esa aguja que está avanzando. Y Dios ya sabe cuándo Él va a detener el cronómetro. Y todo esto se va a desatar. Entonces, estamos hablando de potestades, amados, y esto es para algo nada más didáctico, ¿verdad? Para saber que hay potestades que Dios también las usa para ejecutar, hermanos, ejecutar lo que Él tiene destinado. Le dije al principio, y no se lo traje, y ustedes se remontarán cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. ¿Cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto? Porque Faraón ya no, o sea, endureció tanto su corazón, Faraón, que a Dios no le quedó más alternativa que ejecutar un juicio fuerte. Y fue la muerte de los primogénitos. Y Dios, hermano, desató a una potestad llamada ángel de la muerte. Y esa potestad llamada ángel de la muerte no distingue entre buenos y malos. Solo ejecuta. Y Dios lo utilizó en ese tiempo. Ahora, hermanos, ¿cómo hizo este ángel de la muerte para no destruir al pueblo de Dios? Solo vio la sangre, hermano. Y cuando vio la sangre, se dio cuenta que tenía prohibido entrar ahí. ¿Cómo se dan cuenta estas potestades, hermanos, que tienen restricciones? Porque ven la sangre, hermano. Porque ven la sangre. ¿Cuántos han recibido la sangre de Cristo que los justifica delante de Dios? ¡Aleluya! Cuando llega esa potestad, hermano, llamada ángel de la muerte, destruidor, asolador, como quiera llamarse, angustiador, lo que miren usted es la marca de la sangre. Y dicen, yo aquí no puedo entrar, a este no lo puedo tocar, entonces me voy para otro lado. Gloria al Señor. Se alegra por eso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Salmo 127. Quiero ir cerrando porque, hermanos, como el tiempo se nos va. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Ahora, usted me dirá, pastor, eso ya lo conocemos. Eso nosotros ya lo sabemos. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios es el que guarda la ciudad, hermano. Porque cuando yo le hablo de potestades que se mueven, pareciera que lo hacen, hermanos, a total libertad. No es así, hermano. No es así. Porque dice la Biblia que Dios guarda la ciudad. Ahora, si Dios guarda la ciudad, ¿de qué la guarda? ¿De qué la guarda? ¿Sabe qué importante es, hermanos? Que en una ciudad hayan hijos de Dios. ¿Sabe por qué es importante? Por los hijos de Dios que hay en esas ciudades, Dios entonces, hermanos, guarda las ciudades. Pastor, ¿y de dónde se saca eso? Acuérdese, hermanos, cuando iba a ser destruida, hermanos, aquellas ciudades pecaminosas, Sodoma y Gomorra, que llega, hermanos, los ángeles, y mire, hermanos, los ángeles que llegaron a ver la ciudad porque iba a ser destruida, se encuentran con Abraham. Y aquí ya no voy a seguir leyendo porque si lo hago se me va el tiempo. ¿Y a qué van? Les dice Abraham, vamos a destruir la ciudad. Y entonces Abraham se preocupa porque ahí estaba su sobrino Lot. Y Abraham llega e intercede por la ciudad. Y le dice Abraham a Dios, Señor, vas a destruir estas ciudades. ¿Qué tal si hay 50 justos ahí? ¿La vas a destruir? Y Dios le dice, no, si hay 50 justos, no la voy a destruir por amor a los 50 justos. Señor, pero si no hay 50 y hay 40, Dios le dice, si hay 40, no la voy a destruir por amor a los 40. Señor, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y ya sentía Abraham que estaba como, ¿verdad?, llevando a Dios a que se podía molestar. Y le dice, pero si hubieran 10 justos en esa ciudad, y Dios le dice, si hubieran 10 justos, por amor a esos 10 justos, no voy a destruir la ciudad. Pero ¿sabe qué? No habían 10 justos, hermano. No habían 10 justos. Y al justo Lot y la familia lo sacó. ¿Sabe qué? La obra de los justos. Por la obra de los justos, Dios tiene misericordia de las ciudades, hermano. Por eso cuando los justos sean levantados, va a estar la puerta abierta para que el enemigo pueda moverse en la tribulación y gran tribulación. Voy a ir cerrando, hermanos. Dice Daniel 4:13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Aquí encontramos una potestad de parte de Dios, llamado vigilante. Hermano, Dios guarda la ciudad, pero Dios tiene vigilantes, hermano. Dios tiene vigilante. Dice versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que la conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aquí está hablando acerca de, hermano, lo que iba a pasar con Nabucodonosor porque él se ensoberbeció y usted conoce la historia. Pero lo que me interesa, amados, es que nos demos cuenta que Dios tiene vigilantes, hermano. Porque cuando hablamos de Efesios, hermanos, 6:12,
de que no tenemos lucha, sino que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Cuando vemos esa lista, hermanos, de entidades de las tinieblas, a veces como que decimos, wow, ¿cómo está el enemigo? Pero se nos olvida que es mayor el que está con nosotros que el que anda en el mundo, hermano. El enemigo puede estar organizado, hermano, así como lo dice Pablo en Efesios 6. Pero puede, hermanos, hacer lo que quiera. El que gobierna el reino de los hombres se llama Jehová de los ejércitos. Por medio de la sangre de Jesucristo, los justos tenemos protección por medio de su sangre. Entonces hay vigilantes, hermano, hay vigilantes. Y no dice la Biblia, pues, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué más, hermano? Y los defiende, hermano. ¿Qué es eso de acampar? Acampar, hermanos, es que se estaciona. Ahí donde usted está, ahí está el ángel de Jehová. Y usted no se da cuenta, pero quizás ahí al lado suyo está el ángel de Jehová. Ahí en audio está el ángel Díaz, el que acaba de cantar. Hermano, el ángel de Jehová nos acompaña. Entonces decía David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a atemorizarme si yo sé que su ángel me acompaña? Voy a terminar con Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo Pablo, no hay absolutamente nada, ni siquiera principados, ni potestades que puedan separarnos de Dios. Para llegar a nosotros, esas potestades tienen que pasar primero por Cristo, hermano. Para llegar a usted, tienen que pasar primero por el Señor Jesús. ¿Y usted cree que van a poder, hermano? ¿Y usted cree que se van a atrever? Cuando Jesús llegó a aquella región de los Gadarenos, los endemoniados dice que vieron a Jesús y se arrodillaron delante de él. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Para llegar a usted, tienen que pasar sobre Jesús. Así está usted, amado. Así está usted. Entonces, amados, sabemos que se mueve, hermanos, un mundo de maldad, ¿verdad?, gobernado por las tinieblas y que está operando en este tiempo, y lo estamos viendo con esos espíritus malignos que se están moviendo. Pero el que está en Cristo anda con Jehová, que es su luz y su salvación, y es la fortaleza de su vida. Entonces, pueblo de Dios, ¿de qué he de atemorizarme? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios.